muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Ahí está. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Bienvenidos hermanos mexicanos a un nuevo video, una mañanera bastante picante y el Infonavit resultó ser una coladera de ratas, gente que gana el doble que la presidenta y ni hablar de Pedrito Sola que quiso humillar a los adultos mayores. Además, Octavio Oropeza da una clase magistral y poniendo al descubierto todos estos actos de corrupción. El Infonavit, para el que no sepa, es un crédito en confinanciamiento que puedes solicitar si simultáneamente cotizas en ambos sistemas de seguridad social. Cada institución te otorgará un crédito junto con las subcuentas de vivienda y así puedes incrementar tu capacidad crediticia para adquirir una vivienda nueva o existente. Mañanera bastante movidita, ¿eh? Yo no puedo creer que un funcionario gane el doble que la presidenta. Además, se repartían tareas para poder, ya saben, lo que es el dinero, ¿no? Lo que maneja la corrupción. Pero vamos a ver Octavio Oropeza y las propuestas de reforma. Esto arranca así. Vamos. Constituyó en 1972 a fin de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores. Durante 15 años, después de 1972, operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a la derechohabiencia. Sin embargo, a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior del licenciado López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que a pesar de que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos. Esto los convertía en créditos impagables. El resultado de este diseño de financiamiento provocó que al día de hoy la cartera del Infonavit, que consta de 6.2 millones de créditos, tenga 4 millones en condición de impagables. La que sigue, por favor. Prácticamente que si te metes en un crédito de eso, no lo puedes pagar, ¿eh? ¡Qué corrupción! ¡Qué corrupción! Espero que saquen a todas esas ratas de ahí, porque es increíble. Acá en Argentina pasa muchísimo eso. Pasa muchísimo. Te metes en una vivienda y depende cómo es el plan y no lo podés pagar. Y si lo pagás, no te puede dar lujo de nada, ni de cambiar el auto, ni irte de viaje, comer mal. Lo cuento porque sé que hay personas que les ha pasado eso. Lamentablemente es así. Aunado a lo anterior, en los últimos 10 años no se ha construido vivienda para los trabajadores de menores ingresos, por lo que actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito, Pero no lo hacen. pero que en el mercado no encuentran vivienda acorde a sus capacidades económicas. No podés. Es de destacar que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se instrumentaron medidas en beneficio de la derechohabiencia del Infonavit, sobre todo las que derivaron en el cambio de modelo de créditos impagables y en el establecimiento de políticas que prohibían desalojo de familias que caían en falta de pagos. En el gobierno del presidente López Obrador se dejaron de otorgar créditos impagables. A partir de ese gobierno los créditos son normales, son correctos y ya no se desalojaron familias durante su administración. Lo mismo que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las propuestas de reforma? Continuar diciendo que el incremento en la generación de empleos
así como el incremento del salario mínimo que de manera histórica se impulsó en la administración pasada, también jugaron a favor de los trabajadores, pues los recursos del Fondo de Vivienda aumentaron más de 5 veces, al pasar de 140,000 millones en 2018 a cerca de 800,000 millones al cierre de la administración del presidente López Obrador, al cierre de este año. Por la configuración corporativa que tiene el Infonavit en la actualidad, la presidenta de la República planteó una reforma legal que equiparará la gobernabilidad del Infonavit con la del IMSS, manteniendo el sello tripartita que distingue a ambas instituciones. Bajo esas consideraciones, la reforma contempla, entre otras cosas, lo siguiente: un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en 3 vertientes: crédito barato y suficiente, es decir, para que tengan acceso a vivienda derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. Yo siempre lo digo, Claudia Sheinbaum siempre empieza a ayudar a los demás abajo, eso es fundamental, cosa que algunos presidentes siempre la ayuda es para los más poderosos, los de arriba, y da bronca, pero en este caso lo de Sheinbaum es para aplaudir. El desarrollo de vivienda, es decir, el Infonavit va a tener la posibilidad de comprar terrenos, recibirlos en donación y construir vivienda. Muy bien. Y el arrendamiento social con opción a compra. Los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago del 30% de su salario para que tengan acceso a una vivienda adecuada. La que sigue, por favor. Ah, caray, ¿nos regresamos? No, sí. La constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a una vivienda barata y suficiente. Actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes con ingresos de menos de 2 salarios mínimos que ya tienen derecho a un crédito para adquirir una vivienda de interés social, solo que estas no existen en el mercado. Estos 7.350.000 trabajadores se componen por 3.200.000 mujeres y 4.140.000 hombres. La que sigue, por favor. La empresa constructora de vivienda se hace indispensable por lo siguiente: durante los últimos 10 años se ha reducido notablemente la construcción de vivienda en general, particularmente la de interés social, con un valor promedio de 550,000 pesos. Aquí podemos observar en esta gráfica ¿cuántos dólares serían en México, por ejemplo, ese valor? 550,000 pesos. ¿Cuántos dólares serían o cuánto sería convertido a peso? Me parece que es un número bastante elevado, creo, ¿no? A ver, vamos a ver qué comenta la gente. las construcciones de vivienda totales año por año que están registradas en el Registro Único de Vivienda, y el color rojo indica la vivienda de interés social. Vemos que en el 2016 se construyeron 264,000 viviendas, de las cuales la mitad, un poquito más de la mitad, eran de interés social. Pero vamos viendo que conforme avanzan los años, de 51% de vivienda de interés social pasó a 46, a 43, a 34, a 28, y este año, al cierre de agosto, 15%. Es decir, de 81,000 viviendas totales que se han construido hasta agosto de este año, hay que actualizar esta cifra al cierre, 12,000 son para interés social. Ya habíamos visto anteriormente que hay 7,300,000 personas que tienen derecho,
a este tipo de viviendas. No hay en el mercado. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta constructora? Que se va a reducir el tiempo y el costo de producción de vivienda mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción. Se le va a dar prioridad a la mano de obra en los estados para la construcción de viviendas a través de la subcontratación de empresas locales con gente de las entidades, de los gobiernos, de los estados, coadyuvando al crecimiento regional y por ende a la economía nacional. Y las viviendas, y esto es muy importante porque fue una de las instrucciones muy precisas que dio la presidenta, van a estar ubicadas en los centros de desarrollo urbano y contarán con todos los servicios, agua, electricidad, transporte, luz, educación, con todo. No van a ser viviendas a 20 kilómetros de los centros de trabajo y lejanos a los servicios. Van a estar dentro de los centros urbanos o en las periferias de las ciudades. La que sigue, por favor. Aquí establecemos una comparación actual. Esto es lo que hoy hace diferencia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit en cuanto a sus órganos de gobierno. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una asamblea general que la preside el director general. Tiene un consejo, esta asamblea está conformada por 10 integrantes del gobierno, 10 del sector de los trabajadores y 10 del sector empresarial. Es tripartita. Un consejo técnico, 12 miembros, 4 del sector de los trabajadores, 4 del sector gobierno, 4 del sector empresarial, tripartita. Y aquí el director general es miembro del Consejo Técnico, lo preside, y de la Asamblea General. Hay una sola dirección general. ¿Qué ocurre en el Infonavit? Hay una Asamblea General con 45 miembros, 15, 15 y 15, tripartita. Hay un Consejo de Administración que se equipara con el Consejo Técnico con 15 miembros, 5, 5 y 5. Pero el director general no es miembro ni del Consejo de Administración ni de la Asamblea General. Y adicionalmente en el Infonavit hay 3 directores generales o 3 direcciones generales. La del Infonavit, que es la que opera, y la dirección sectorial y empresarial y la dirección sectorial de trabajadores. Estas 2 no tienen funciones sustantivas ni tienen responsabilidad. Ahí te das cuenta vos lo que es la corrupción, ¿eh? No tienen funciones sustantivas ni responsabilidad de nada. Qué bueno que llega Claudia Sheinbaum y acaba con estas ratas que lo único que piensan es llenarse los bolsillos, endeudar a la gente, que no pueda tener su vivienda propia. Es increíble, ¿eh? Y espérate que toque el tema cuando dice que ganan, o si ya lo dijo, no me acuerdo, que ganan el doble que los presidentes. Es increíble, ¿eh? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se está planteando en la reforma? Homologar los órganos de gobierno, Claro. de manera tal que en el Infonavit ahora haya, igual que en el IMSS, 30 miembros, Que quede igual. 10, 10, 10, no se pierde su característica tripartita. Claro. Que en el Consejo de Administración haya 12 miembros, 4, 4 y 4, 4 sector gobierno, 4 trabajadores, 4 sector empresarial, y también es tripartita. El cambio es que el director general ahora ya es miembro, o sería, a partir de la autorización de esta reforma, integrante del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Y la desaparición de la Dirección General Sectorial de Trabajadores y de la Dirección General Sectorial de los Empresarios. Muy bien, ¿eh? De esta manera quedarían homologadas los órganos de ambas instituciones sociales. La que sigue, por favor.
Un resumen de lo que acabo de decir. Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide. Muy bien. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Ahí está. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante. Muy bueno lo que dice, ¿eh? No tienen responsabilidades, ellos no se hacen cargo de nada, pero tienen, ahí dice, muy por encima el sueldo, pero es más del doble que la presidenta ganan. Hay que decir las cosas como son, ¿eh? Da mucha bronca. Pasa en todos los países esto, ¿eh? Pasa en todos los países. En la mayoría hay corrupción, capaz, mucho peor, pero se tienen que terminar las ratas que se llevan la plata de todo el pueblo. Del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes, dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al fondo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior al grado, ojo con esto, de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra sus resolutivos. La que sigue, por favor. Estas modificaciones al marco normativo del Infonavit van a evitar que se vuelvan a presentar casos de corrupción como los que les vamos a presentar a continuación. Caso Telra Realty. Esta es una empresa. En el año 2014 se contrató a esta empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de viviendas de acreditados que cambian de lugar en donde residían. Está medio complicado entender el objeto del contrato. Lo que sí es fácil de entender es que el monto de este contrato eran 100 millones de pesos y esta empresa tenía 2 años para establecer la plataforma. Cuando se venció ese plazo de 2 años, la empresa Telra
no entregó el servicio contratado. Debió haber sido penalizada en ese momento, porque no cumplió. Pero fíjense bien, contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5.000 millones de pesos. La verdad que tanta corrupción puede haber, tanta plata se quieren llevar. Se llevan toda la plata del pueblo. Es increíble, da mucha bronca, boludo. Eso demuestra la avaricia. Porque ahí te están mostrando en un solo lugar donde están robando plata. O actos de corrupción. Que en fin, es robar. Vos fijate, una indemnización por un monto de 5.000 millones de pesos. Están todos entongados, se le llama acá. Están todos unidos. Es raro. Esto a mí me cuesta mucho trabajo. 2016 fue eso. Sí. Cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo primero que cuando yo me enteré de esto, cómo a partir de un contrato de 100 millones, A 5.000. cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas, pero pagas 5.000 millones como indemnización. 50 veces más. La empresa estaba conformada por 5 socios. 2 socios de Telra devolvieron 2.000 millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto. Pero 3 se han negado a devolver 3.000 millones restantes. Esos 3.000 millones andan volando. Uno de los argumentos que se usó para pagar esta indemnización y que obra en la carpeta de investigación es el siguiente que les vamos a poner a su consideración. Este documento que les vamos a presentar es atribuido al despacho legal White & Case presentado por la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit. Ojo con esto. Como justificación para el pago de la indemnización de los 5.000 millones y que obra como prueba en la carpeta de investigación. El documento que van a ver ustedes a continuación supuestamente justifica por qué un contrato de 100 millones de pesos que no cumplió la empresa debe de cobrar una indemnización de 5.000 millones. No era de 5.000, eran como de 7.000, pero hicieron una rebajita, la dejaron en 5.000. Este es el documento, esta es la empresa, White & Case, son 3 hojas y resulta muy interesante observar. Olvídense de lo que dice, hay que leer lo que dice desde luego, pero lo importante es ver que las hojas tienen una antefirma y la antefirma es W, un signo de I, White & Case. Está antefirmada esta, está antefirmada esta y está antefirmada la última. Y la última está firmada por White & Case S.A. No existe ninguna persona moral que firme de esta manera. Normalmente en los despachos legales y en las empresas, quien firma es un socio de la empresa o el representante legal de la empresa. Es como si Coca-Cola sacara un documento, un comunicado público, pues tendría que firmar el distribuidor, el director, pero no va a poner Coca-Cola y además firma Coca-Cola. Pues Coca-Cola no existe como persona física. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Cómo se te ríen en la cara los corruptos, eh? Aparte son ignorantes. Obviamente se llenan los bolsillos, pero si van a robar, que no sean tan evidentes, tan tontos. ¿Cómo van a hacer eso? Es increíble, ¿eh? A mí me da bronca. A la siguiente vamos al segundo capítulo. Pero con eso segunda parte. Presidenta. Sí.
los datos. Creo que esto ejemplifica. Sí, si hay denuncias y se van a presentar más denuncias de lo que se encuentre. De 2000 fue el director de Infonavit, después fue Alejandro Murat y después David Penchina, que fue el de la reforma energética. ¿Habrá acciones legales en contra de esos exdirectores del 2000? El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. Bueno, ahí te das cuenta que en el Infonavit, quizás el que menos cargo tiene y tranquilamente puede ser uno de los que más gana. Ahí está el tema de la corrupción, ¿eh? Vos fíjate que un director no va a poder tener ni voto ni derecho a nada. Raro. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit. Que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores. En este caso hay que ir al tweet que obviamente comentó Pedrito Sola. Un usuario puso: imagínate trabajar por 20 años y tener un guardado en tu cuenta del Infonavit por 185.000 pesos, el cual te puede servir para pagar un enganche de una casa o un departamento. Y Pedro Sola comentó: si no, ¿con qué van a pagar tanta limosna? Burlándose prácticamente de los adultos mayores. Una falta de respeto total, ¿eh? Total. Por Dios. Sigamos con el video. Contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo de el cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Pasa que ya la empresa cuando se crea, ya se crea mal, ya se crea y si lo ves un poquito, ya sabes que te van a cagar en simples palabras. Está todo armado, eso se arma desde un principio con presidentes que son corruptos y estas organizaciones que, bueno, ojalá que ahora hagan una limpieza terrible y lo van a hacer, ¿eh? Esta presidenta lo va a lograr. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Entonces, se está trabajando para poder ayudarles y presentar la denuncia penal, porque administrativa, ¿a quién? Al propio Consejo de Vigilancia, que son ellos mismos.
Entonces, por eso queremos que sea externa la vigilancia. Eso, las gobernadores exigen a los notarios, pero después se han convertido. Pues ya iremos informando de todas las medidas que se van a tomar. Lo que nos interesa ahora es que sepan que el objetivo de la reforma a la ley pues es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit. Bueno, gente, este tema se habló muchísimo en la mañanera, hizo un resumen prácticamente de lo más importante. Da bronca cómo esta empresa Infonavit, en vez de ayudarte a tener tu vivienda propia, lo que hacían era que vos adquieras ese plan y después no lo puedas pagar, te endeudes, pierdas todo y ellos se llevan la plata a su casa, los bolsillos bien llenos, como pasa en casi todos los gobiernos, que siempre hay corrupciones, siempre, siempre. Este gobierno de Claudia Sheinbaum, la verdad que se ve muy serio, la respeto muchísimo, una gran presidenta, así como también lo fue Manuel López Obrador. Esto se va a solucionar, En el Infonavit, esas ratas las van a sacar a todas y se va a hacer la nueva reforma. Después también Pedro Sola haciendo comentarios prácticamente burlándose de los adultos mayores. Patético e increíble. Nada, nos vemos en la próxima. Espero que puedan vivir bien todas las personas en México y que puedan tener su vivienda propia. Se los quiere mucho. Chao.